Muy buenos días, señoritas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de coherencia y cohesión. Hoy es 8 de noviembre del 2020. El objetivo que queremos alcanzar o la competencia que queremos alcanzar es que al final estemos en capacidad de reescribir textos teniendo en cuenta estos aspectos de coherencia y cohesión, que lo empezamos con el tema de las oraciones y pues ahora lo estamos viendo con los conectores. Primero que todo es importante que entendamos qué es la coherencia y qué es la cohesión. Ambos brindan o dan sentido al texto y permiten que éste tenga una estructuración adecuada. Por ejemplo, la coherencia como tal brinda esa relación que hay entre las partes, ese sentido lógico que debe tener el texto. A través de la coherencia se logra que el mensaje sea claro y que sea comprensible para el lector. Cuando nosotros hablamos de las partes del texto, acá hablamos del título, de la introducción, que también la conocemos como el inicio, el núcleo, que es el desarrollo, y la conclusión, que es el cierre. Cuando yo escribo un texto, por ejemplo, ese título debe dar cuenta de lo que yo voy a encontrar en el texto. Debe estar conectado de alguna forma, tiene que tener una conexión directa con el texto que vamos a hablar. En la introducción se hace un abrebocas o se hace un pequeño resumen o se hace una introducción, se hace como un párrafo de inicio en el cual se le cuenta a la persona que va a leer nuestro texto de qué trata o genera una serie de preguntas que van a ser resueltas a lo largo del texto. En el núcleo del desarrollo es como tal donde sucede pues toda la acción de la historia. Si estábamos hablando de un texto narrativo, pues acá van a estar todas las acciones de los personajes, todo el proceso de nudo de la historia. Si estamos hablando ya de un texto más expositivo o argumentativo, pues acá vamos a encontrar la explicación del tema en el expositivo o vamos a encontrar los argumentos y los contraargumentos en el texto argumentativo. Ya para finalizar encontramos la conclusión o el cierre. Generalmente en un cuento o en un texto narrativo lo llamamos como el desarrollo o el desenlace, donde al final se solucionan pues, las situaciones que fueron presentadas en el desarrollo como tal de la historia. En un texto argumentativo se define cuál fue la postura aceptada, es decir, al final de los argumentos y contraargumentos que se concluyó, que se pudo analizar a través de esa información. Y en el texto expositivo generalmente se hace un pequeño resumen en donde se sintetiza la información más importante o se da finalización a lo que se está exponiendo. Ya cuando nosotros hablamos, miren que la coherencia está asociada en el texto en general. Todo eso que va uniendo cada párrafo con otro, la secuencia que hay en estos párrafos. Ya la cohesión va dentro del párrafo. Y aquí lo que vamos a entrar a analizar son las oraciones como tal. Entonces, cuando yo hablo de cohesión, me estoy refiriendo a la relación que hay entre una oración y otra para ir construyendo los párrafos y que sucesivamente estos párrafos me lleven al texto final. Entonces, para nosotros lograr que el texto tenga cohesión, es necesario utilizar tres elementos muy importantes. La primera se llama repetición por sustitución. Esta está asociada a los momentos en los que yo en un texto tengo que utilizar la misma palabra porque esta palabra es central. Entonces nosotros podemos utilizar otras palabras que simbolicen, pueden ser sinónimos o podemos utilizar, por ejemplo, la palabra, digamos, si yo estaba hablando de los barcos, entonces yo digo ellos, o puedo decir estos o aquellos, que son palabras que me dan relación con la palabra inicial, pero que ayuda a no ser tan repetitivos dentro del texto. Esta es una herramienta muy importante y muy utilizada. Y el uso adecuado de estos va a depender que el sentido se pierda o que haya una buena fluidez en el texto y que la persona que lo esté leyendo lo pueda comprender. Las relaciones conjuntivas es la unión que hay entre una oración y otra. Generalmente esta unión se da con unas palabras que pues tienen diferentes nombres, se les llaman de formas distintas, conectores lógicos, conjunciones o palabras enlace, pero en realidad cumplen la misma función, que ya las vamos a ver más adelante.
Y los signos de puntuación que también ayudan a dar el sentido a este texto. Entonces encontramos la coma, el punto y coma, el punto, encontramos los paréntesis, las comillas, que nos ayudan a estructurar la oración y a ir dando una secuencialidad entre una oración y otra. Listo, ahora vamos a ver como tal los conectores, que también se llaman conjunciones o palabras enlace. Entonces son palabras o grupos de palabras, porque a veces viene una sola palabrita, a veces viene un grupo, que nos ayudan a relacionar una idea con otra. ¿Cómo usamos los conectores lógicos? Para poder usarlos es necesario que diferenciemos las clases que hay y según este tipo cuál es la función o qué relación están generando. Entonces, los tipos de relación son de adición, de contraste, de secuencia, de equivalencia, de causa, de consecuencia, de igualdad, de finalidad y de evidencia. Entonces vamos a empezar. Los de adición nos ayudan a añadir una idea para poder ampliar la información. Entre esos encontramos el conector y, ni, también, además, asimismo, más, aún. En algunos de estos, adicionalmente, debemos hacer uso de los signos de puntuación, como lo vemos acá. Nos dieron galletas, coma, además de refrescos. En algunos, como por ejemplo en la palabra y, no utilizamos la coma. Y en algunos ya pues va a depender de la regla específica de cada palabra. Entonces encontramos también los de contraste. Estos nos brindan una oposición a la idea inicial o generan una oposición entre dos ideas. Entonces encontramos la palabra pero, sin embargo, no obstante, aunque, etc. Entonces, por ejemplo, quería comprarlo, coma, pero prefería ahorrar el dinero. Entonces había una idea inicial que se opone a la otra a través de que la persona prefirió ahorrar su dinero que comprar lo que en ese momento decía. Por ejemplo, la palabra pero siempre lleva coma antes. De secuencia nos brindan como un orden para ir añadiendo hechos o situaciones que se quieren presentar. Entonces encontramos la palabra luego, después, primero, inmediatamente, segundo. Entonces, primero eché el vinagre, punto y coma, luego la cebolla. Podrías decir, primero eché el vinagre, coma, segundo la cebolla, tercero, y podrían seguir la secuencia. Pero pues la idea es ir intercalando también el uso de los conectores que tienen una función similar. De equivalencia nos dan a entender de que se está presentando la misma idea, pero que se va a manejar de otra forma, muy similar a lo que se hace con el tema de la ejemplificación o cuando nosotros utilizamos la palabra es decir, cuando nos queremos explicar de mejor manera utilizando otras palabras. Entonces encontramos es decir, en otras palabras, etc. La palabra es decir siempre va entre comas, coma antes y coma después. Entonces, es un cerebrito, coma, es decir, sabe de todo. Bueno, acá cuando utilizamos los de secuencia, la coma va es después de la palabra de secuencia. Entonces, primero, coma, y ya dices luego, coma, después, coma, es decir, la coma va después. Acá en los de contraste, generalmente la coma va antes. Y en los de adición, en los que llevan coma, como la palabra además, asimismo, también, la coma va antes. Listo. Los de causa indican que un hecho es la causa de otro. Entonces encontramos la palabra ya que, puesto que, porque, por lo tanto, por lo tanto corresponde a consecuencia. Entonces, siempre me apoyaba porque es mi amiga. En ya que y puesto que la coma va antes, entonces siempre me apoyaba, coma, ya que es mi amiga, coma, puesto que es mi amiga. En porque si no se utiliza coma. Los de consecuencia indican que una idea es consecuencia de la que precede. Entonces, por lo tanto, por este motivo, en consecuencia, por consiguiente. Entonces, él respeta las leyes, punto y coma, por eso es un buen ciudadano. Entonces, ¿por qué es un buen ciudadano? Porque respeta las leyes. Generalmente estas se podrían invertir. Entonces, si quisiéramos utilizar uno de causa, entonces es un buen ciudadano ya que respeta las leyes. Entonces, si la invertimos y utilizamos estas, sería de causa. Lo mismo puede pasar acá, es mi amiga
por lo tanto siempre me apoya. Miren que podemos invertir el orden de la oración si queremos que primero esté la consecuencia y después la causa, o si queremos que primero esté la causa y después la consecuencia. Eso ya va en la intención comunicativa que nosotros tengamos. Los de igualdad establecen una relación de semejanza. Entonces encontramos la palabra igualmente, del mismo modo, de la misma manera, al igual que. Entonces aquí puede leer gratis un libro y del mismo modo navegar en internet. O podría decir de la misma manera, al igual que, y tendrían la misma función. Estas van entre comas. Finalidad, indican un propósito, para qué se hace algo. Entonces encontramos la palabra para qué, a fin de qué, con el propósito de. Es necesario para que comprenda la situación. Es necesario a fin de que comprenda la situación. Es necesario con el propósito de que comprenda la situación. Miren que generalmente estas oraciones se pueden reemplazar los conectores que hacen parte de la misma categoría sin que se pierda el sentido inicial. Y ya de evidencia señalan una relación que es evidente. Entonces encontramos la palabra naturalmente y obviamente. No estudió, obviamente reprobó. O no estudió, naturalmente reprobó.